¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Empezamos una nueva clase sobre el capítulo 11 de San Juan. Y el capítulo trata sobre la resurrección de Lázaro y que el Sanedrín decreta la muerte de Jesús. Justamente a raíz de ese milagro, que es uno de los más grandes que hizo Jesús, porque ahí muestra que puede vencer a la muerte, ¿verdad? Que tiene dominio sobre la muerte. Y entonces leemos, Resurrección de Lázaro. Había un enfermo llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había enfermado. Entonces las hermanas le enviaron este recado: Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, dijo Jesús: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en el mismo lugar. Después, pasados estos, dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, ¿y vas a volver allí? Respondió Jesús: ¿acaso no son 12 las horas del día? Si alguien camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien camina de noche, tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si está dormido, se salvará. Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos a donde está él. Tomás, llamado también Dídimo, dijo a sus compañeros: vayamos también nosotros y muramos con él. Jesús, al llegar, encontró que estaba sepultado ya desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén como 15 estadios. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por su hermano. En cuanto Marta oyó que Jesús venía, salió a recibirle. María, en cambio, se quedó sentada en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero incluso ahora sé que cuanto pidiereis a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: ya sé que resucitará en la resurrección en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le contestó: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Y sigue un poco más, ya haciendo el milagro. Vamos a comentar un poquito esta parte que ya decíamos que es uno de los principales milagros hechos por Jesús, que reafirma con la fuerza de ese milagro, se reafirma la fe de los que están con Jesús, de los discípulos, ¿verdad? Y porque justamente los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Todos los demás sí creían. Y es un hecho histórico, ¿verdad? Histórico porque Lázaro vivía y murió y Jesús lo resucitó. Él murió, digamos, resucitó y después volvió a morir como cualquier hombre, ¿verdad? No fue una resurrección como la de Cristo, ya gloriosa, ¿verdad? Porque de hecho Lázaro no es Dios, ¿verdad? No es el Mesías, sino que es Cristo el Mesías. Entonces, no es la misma resurrección de la de Cristo, a eso voy, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo que esa realidad de la muerte de Lázaro no tenía como fin dar gloria a Dios,
¿verdad? Con esa resurrección porque ya sabía él que iba a ser el milagro, ¿verdad? Y entonces no podían dar con él los que le perseguían, ¿ya? Y por eso él se apartó, ¿no? Se apartó como de vuelta, se aparta en este momento después del milagro. Y los apóstoles que estaban dispuestos a morir con él, ¿verdad? De hecho, dice, vamos y muramos con él, ¿verdad? Porque ya sabían que lo estaban buscando. Y porque desde el pan de vida, los discípulos se dividieron. Unos le dejaron de seguir porque no creían en el pan de vida, en la Eucaristía, en que Jesús daba su propio cuerpo en alimento para la humanidad. No creían en eso y se apartaron de Jesucristo. Y otros se quedaron con él, ¿verdad? Pero en el momento de la muerte, ya lo vamos a recordar dentro de un tiempito más, eh, estudiando estos capítulos, que solo Juan fue el que permaneció firme y fiel al lado de Jesús, ¿verdad? Y Jesús, esas palabras que le dice Marta, le da ocasión para confirmar y decir que Él es la resurrección y la vida, y es la causa de nuestra resurrección, por tanto, ¿verdad? Y el milagro que hace Jesús es un gran prodigio, ¿verdad? Que es signo del poder vivificador que tiene Cristo, ¿verdad? Por eso la muerte no es el final. Eso es lo que esa seguridad, esa fuerza nos da este milagro, el creer en este milagro, ¿verdad? Que la muerte no es el final. La muerte es un paso a la otra vida. La vida, como dicen las oraciones en la misa de difuntos, ¿verdad? La vida no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada temporal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Entonces, eso nos da mucha fe, mucha esperanza, sobre todo, ¿verdad? La fe en esto nos da esperanza de que esa muerte no es el final, ¿verdad? Y por eso esa muerte no nos tiene que dar tanta tristeza, ¿verdad? Mucha gente al hablar de una muerte dicen, dejó de existir, ¿verdad? Y si uno piensa que una persona a la que ama deja de existir, obviamente se sumerge en una depresión tremenda, pero no es así, ¿verdad? Es una transformación y sobre todo, encima, es una transformación para bien. O sea, no es que sea una transformación que, bueno, no se sabe. Bueno, realmente es parte de la fe, ¿verdad? No sabemos con certeza total, ¿verdad? Y Dios, que nos ama tanto, ¿verdad? Eh, nos predestina a ese cielo, a esa eternidad con Él, ¿verdad? Pero obviamente basada en la libertad del hombre, ¿verdad? La libertad del hombre es la que determina si realmente va a estar con él o no. Dios no obliga a nadie, ¿verdad? El que cree en mí no morirá para siempre, ¿verdad? Y eso nos tiene que dar mucha alegría, mucha felicidad, a pesar de todas las penas que podamos tener que pasar en esta tierra. Y Jesucristo manifiesta, ¿verdad? Ya a continuación, seguimos leyendo, donde Jesús llora, ¿verdad? Sabemos que Jesús llora por Lázaro. Dice, dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en voz baja, el maestro está aquí y te llama. Cuando ésta lo oyó, se levantó enseguida y fue hacia él. Todavía no había llegado Jesús a la aldea, sino que estaba aún en el lugar en que María le había salido al encuentro. Los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, al ver que María se levantó de repente y se marchó, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús, cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció en su interior, se conmovió y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Le contestaron, Señor, ven y lo verás. Jesús comenzó a llorar. Decían entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron,
este que abrió los ojos del ciego no podía haber hecho que Lázaro no muriera. Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro. Era una cueva tapada con una piedra. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo, Señor, ya hiede, pues lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si creyeses, verías la gloria de Dios? Quitaron entonces la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. Y el que estaba muerto salió atado de pies y manos, con vendas y su rostro envuelto con un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. Bueno, entonces, cómo Jesús nos manifiesta con el llanto, con la emoción, ¿verdad? El amor tan grande que le tenía a Lázaro, ¿sí? Y tanto como a Lázaro nos quiere a cada uno de nosotros. Nos ama profundamente, a pesar de que nos cuesta creer porque no hicimos nada para merecer ese amor, ¿verdad? Y sin embargo, Dios nos ama. Y eso nos tiene que llevar a una como traspolación más o menos de esto que pasó con Lázaro, a llorar por nuestros pecados, o que pasó con Jesús, que lloró por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Así sufre Cristo por la muerte espiritual de los cristianos, de los seres humanos, ¿verdad? Pues los cristianos son los que estamos más cerca suyo, pero Él ama a todos, ¿verdad? Y llora por nuestros pecados para conseguir la gracia de la conversión y el arrepentimiento, ¿verdad? Porque eso es lo importante, esa, esa transformación, esa conversión de cada uno para acercarse a Dios y hacer lo que Él quiere que se haga, ¿verdad? Y tenemos que buscar esos mismos sentimientos de Cristo, ese ser hijo de Dios, cómo invoca a su Padre, cómo le llama Padre, gracias por haberme escuchado, o sea, se adelanta ya a ese milagro que va a suceder, ¿ya? Así tenemos nosotras que tratarle en la oración, ¿sí? Diciéndole Padre, papá, ¿verdad? Hablándole como le hablaríamos a nuestro papá de la tierra, pidiéndole lo que necesitamos, ¿ya? Y ese milagro, lógicamente, confirma en la fe a los discípulos. O sea, se dan cuenta de que es el Mesías porque nadie puede volver a la vida a una persona, ¿ya? Como lo hizo Jesús. Y los difuntos, volvemos a esta idea, ¿verdad? Que siguen existiendo, pero de otro modo. Es una vida mortal que pasa a la eterna. Y esta misma idea es aplicable a la vida de la gracia en nosotros, que inicia su acción en nuestra alma en el bautismo o con el bautismo y va acrecentándose a medida que recibimos los sacramentos, ¿verdad? De la Eucaristía y de la confesión. Y por eso nuestra alma puede llegar a recibir o a vivir una resurrección. Cada vez que perdemos la gracia y la recuperamos, o cada vez que aumenta la gracia en nosotros. Por eso la figura de la resurrección de Lázaro se convierte como una figura, no la figura, la propia resurrección de Lázaro se convierte en una figura de la confesión, del sacramento de la penitencia. Porque justamente en esa época se hablaba del atar y desatar como signos de perdonar o no algo, ¿verdad? Y Jesús le dice a sus discípulos que lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en este momento, cuando hace el milagro, le dice a Lázaro, sal afuera, y le dice a los que están a su alrededor, le dice, desátenlo, y déjenle andar. Y eso mismo pasa en la confesión.
¿verdad? Nuestra alma está atada, nuestra alma está muerta en algún caso, y el sacerdote lo que hace es volvernos a la vida espiritual, sobrenatural, y nos da la posibilidad de volver a caminar espiritualmente, sobrenaturalmente. ¿Ya? Bueno, entonces, el segundo punto de nuestra clase, que es el Sanedrín decreta la muerte de Cristo. Entonces, leemos esta última parte que dice lo siguiente, a partir del versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos, puesto que este hombre realiza muchos milagros? Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, el sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo decía por sí mismo, sino que siendo sumo pontífice aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, desde aquel día, decidieron darle muerte. Entonces Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto, a la ciudad llamada Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el templo buscaban a Jesús y se decían unos a otros, ¿qué os parece? ¿Acaso vendrá a la fiesta? Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien conocía dónde estaba, lo denunciase con el fin de prenderlo. Entonces, hasta ahí llega el capítulo 11 y cómo deciden ya darle muerte. Porque ante el milagro de la resurrección de Lázaro, unos creen y otros lo denuncian ante sus enemigos, ¿verdad? Diciendo, este hace milagro o lo que decían era que hacía con la fuerza del demonio, ¿verdad? Cosa muy improbable, pero realmente inventaba, ¿verdad? ¿Y cómo nos recuerda esto a lo que en otro pasaje le dicen al rico de Pulón que se va al infierno y que él en una interpretación, ¿verdad? Él le pide a Abraham que se le aparece, le pide que mande a alguien a la tierra para avisar a su familia que se porten mejor, que se conviertan para poder ir al cielo. Y la respuesta de Abraham es la siguiente, aunque un muerto resucite, no van a creer. Y es lo que pasó con Lázaro, ¿verdad? Algunos creían y otros no, ¿verdad? Inventan posibilidades, ¿verdad? De que no era un milagro, lo que sea, con tal de no creer porque no estaban dispuestos a ello, ¿verdad? Y después lo otro es que Caifás, que era el sumo sacerdote, encargado de guiar al pueblo a Dios, profetizó, o sea, sin darse cuenta, Dios lo utilizó para decir que Cristo moriría por un doble sentido, ¿verdad? Por salvar a la nación, como dice él, ¿verdad? Pero la interpretación es que por salvar y fundar la nueva iglesia, ¿verdad? O sea, que Jesucristo murió y fundó la iglesia como una nueva Jerusalén, como un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso mediante su muerte en la cruz. También a los dispersos, ¿verdad? Los que estaban dispersos, ¿qué? Porque atrae a todos los creyentes, sean o no israelitas, ¿verdad? O sea, el pueblo elegido se convierte hoy en lo que es la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo elegido, ¿verdad? Que pertenecemos a la iglesia por la fe, por el bautismo, por habernos incorporado a Cristo, ¿verdad? Y bueno, Cristo entonces se mantiene alejado porque hasta que sea el momento establecido por Dios
para su muerte, ¿verdad? Y esa Pascua de la que habla la Pascua judía es es la figura de lo que es actualmente la Pascua cristiana, ¿verdad? Que es el paso del pecado a la vida con Cristo, ¿verdad? En el caso de ellos era el paso del Mar Rojo para la salvación, la huida de los romanos, ¿verdad? Y el Cordero Pascual que ellos comían es Cristo, que se ofreció una vez para siempre al Padre en expiación por nuestros pecados, ¿ah? Y en la Eucaristía, Cristo actualiza su muerte, dándonos la posibilidad de participar con Él en esa muerte. Por eso, cuánto nos tenemos que preparar y con cuánto amor tenemos que asistir a la Santa Misa, que es justamente la renovación de esa entrega del Cordero, ¿verdad? La entrega de Cristo al Padre para salvarnos de nuestros pecados. Y eso lo renovamos todos los domingos cuando asistimos a la Santa Misa, ¿verdad? Nos unimos al sacrificio de Cristo, unimos todas nuestras acciones, ¿verdad? Por eso es tan importante la asistencia a la misa, la asistencia diaria, en lo posible. Eh, el domingo, porque es el día en que Cristo resucitó y es el día del Señor, o sea, domingo significa día del Señor, ¿ya? Y por eso ese día no trabajamos. ¿Sí? Los cristianos son los que consiguieron que el domingo fuera feriado, que no se trabajara, para poder asistir, para tener la posibilidad más fácil de asistir a la Santa Misa, ¿verdad? Asistir al culto que le debemos a Dios. Entonces, ese día no es el día del descanso, no es el día de la familia, no es el día, sí, todo eso, pero especialmente es el día de Dios, ¿verdad? Entonces, preparémonos muy bien para asistir, ¿verdad? Recordando o sea, ya que recordamos este pasaje en nuestra clase, ¿verdad? Preparémonos muy bien, así como nos preparamos para recibir a una persona importante, una persona querida, nos preparamos para recibirle, ¿verdad? Nos preparamos lo mejor corporalmente, o sea, con la ropa mejor, con el arreglo del pelo, el maquillaje, lo que sea, así nos arreglamos para recibir a una persona importante. También preparémonos para recibir a Jesús de esa misma manera, o mejor todavía. Y a veces nos vamos, puede ser que haya gente que va de cualquier manera, después del gimnasio, después, bueno, ir de la manera que sea, ¿verdad? Pero si puedo, ir de la mejor manera, ¿verdad? Preparado de la mejor manera. Entonces, con esto terminamos el capítulo 11 y eh, quedamos para la próxima clase. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, se suscriben al canal, se pueden suscribir al canal donde subo todas estas clases eh, con mi nombre, ¿verdad? Sonia Butlerov, y nos seguimos viendo.